Bienvenidos chicos, esta es una clase más del curso de cálculo. Ahora revisaremos la sección 1.2 de la séptima edición del libro de Stigler. Aquí vamos a encontrar los famosos modelos matemáticos. ¿Qué son estos? Estos son una descripción matemática de un fenómeno real, ¿sí? Vamos a encontrar diversos problemas, en los cuales vamos a encontrar problemas tales como la presión a través del tiempo, el área a través del radio o de un lado, ¿sí? Y así diferentes circunstancias. Pero para ello debemos considerar que para establecer una función o realizar una función o trabajar en una función, nosotros debemos considerar algunas de ellas. En esto vamos a encontrar los modelos lineales o funciones lineales, que van a tener por lo general el siguiente estilo. La función va a tener esta forma, siempre va a tener una pendiente multiplicada por la variable x más una constante. ¿De dónde nace esto? Esto suele suceder, ¿por qué? Porque en esta clase de modelos o de funciones lineales lo que siempre nos dan son puntos, ¿verdad? Son un conjunto de puntos. Entonces, su nombre lo dice, lineales. Es decir, que vamos a graficar líneas, ¿sí? Líneas rectas, líneas diagonales en el plano. Y no debemos olvidar la fórmula para calcular esto de aquí, ¿sí? Que siempre va a ser y, que es la variable de decisión, la variable dependiente de x, ¿sí? La que nunca se mueve, menos un punto y1, este es un dato, igualado a ¿qué? A su pendiente, ¿verdad? La pendiente está dada ¿por qué? Por el punto y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Recuerden que estos son datos que nos da el problema. Y a su vez se multiplica por x menos x1. Recuerden que aquí en este caso x va a ser la variable dependiente de nuestro modelo. Si resolvemos todo esto y despejamos y, vamos a encontrar el modelo lineal que tenemos aquí, ¿sí? Recuerden, siempre m la pendiente y este b va a ser la intersección con el eje de las y, ¿sí? Esto quiere decir que este valor de aquí va a darse en el eje vertical, ¿no es cierto? Y justo en ese punto vamos a cortar la línea. ¿Listo? Continuando, tenemos los modelos polinomiales. Ahora sí, ¿por qué polinomiales? Porque el grado de la variable dependiente, que es x, va a aumentar, ¿sí? Vamos a tener un modelo polinomial de este estilo. Se suele escribir de esta forma: a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más, y así en general hasta un a sub n, multiplicado obviamente por x a la n. X, nuestra variable independiente, y y, nuestra variable dependiente, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente lo que debemos considerar es que el último término, el que esté multiplicando a la variable independiente x con mayor grado, ese valor, ese coeficiente siempre tiene que ser distinto de 0. Ahora, casos particulares de estas funciones o de estos modelos son los modelos cuadráticos o funciones cuadráticas, ¿sí? En este caso, su nombre lo dice, cuadráticas. ¿Por qué? Porque el grado de la variable independiente x va a ser 2. Y esto ya lo hemos revisado anteriormente en el caso de ecuaciones, ¿sí? Vamos a tener ax cuadrado más bx más c. Y nosotros ya debemos considerar qué es lo que se debe hacer aquí, ¿no es cierto? Se trabaja igual que cuando tenemos ecuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si queremos sacar las raíces de algo, de esta cosa, nosotros debemos factorar, igualar a 0, y vamos a encontrar las raíces de esta ecuación cuadrática. Es decir, vamos a encontrar los puntos en donde en el eje de las x se corta. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Por lo general, las ecuaciones cuadráticas siempre son una parábola. Entonces, si al factorar y al igualar a 0, vamos a tener algo parecido a esto, ¿sí? Las raíces son estos puntos de corte con el eje de las x, ¿sí? Además, algo importante de las ecuaciones cuadráticas es que siempre vamos a encontrar un famoso vértice, ¿sí? ¿Cómo hallamos este vértice? El vértice siempre se halla de esta forma. El vértice es un conjunto de puntos, ¿sí? Un par ordenado. Y se lo encuentra así: menos b
sobre 2a. Ese es el punto, el valor que toma x. Y el valor que toma el punto en y va a ser, en este caso, vamos a considerar el valor del polinomio evaluado en ¿dónde? En ese punto. ¿Sí? De esta manera, nosotros encontramos un par ordenado que va a ser nuestro vértice. ¿Sí? De otra forma, también podemos encontrar modelos cúbicos o funciones que son cúbicas, ¿no es cierto? En donde, ¿qué es lo que va a cambiar? Simplemente que el grado ahora de la función va a ser cúbico, ¿sí? Es decir, que vamos a tener el mayor exponente de x al cubo, ¿ya? Y de igual manera, en este caso, nosotros vamos a encontrar funciones cuyo gráfico por lo general suelen estar representadas por formas de S, ¿sí? Unas S de un estilo un poco graficado de esta manera. Por ejemplo, si solo es x al cubo, la función va a ser esta, ¿sí? Y si comenzamos a conjugar algunos polinomios, van a ir teniendo esas formas. Recuerden, las ecuaciones cuadráticas siempre van a ser parábolas, ¿sí? Vamos a tener parábolas hacia arriba, hacia abajo. Las cúbicas siempre van a tener forma de S, en cambio, ¿sí? En general, más bien, siempre que un polinomio tenga su mayor grado y este grado sea de orden par, ¿sí? Es decir, 2, 4, 6, su mayor grado siempre va a generarnos una parábola. Pero a la vez, si es que nuestro polinomio presenta un grado cúbico, igual va a generar en el gráfico, ¿sí? Al realizar el proceso a través de cualquiera que sea vamos a encontrar una forma de S en el camino, ¿ya? Ahora, además de estos modelos, ahora vamos a tener funciones de estilo de potencias. ¿Cuáles son estas? Siempre que tengamos un número natural, cualquiera que sea, y tengamos, por ejemplo, funciones del estilo x a la n, ¿sí? Es una función de potencia. También podemos tener funciones que son de estilo negativo, como esta de acá, x a la menos n, ¿sí? En ese caso, nosotros vamos a tener una representación gráfica más o menos de este estilo, ¿sí? Donde, ¿qué pasa con la gráfica? Siempre van a tener estos caminos, como que se separan nuestras funciones en dos caminos, ¿sí? Es por eso que es muy importante encontrar siempre el dominio de cualquier función. Ok, ahora, podemos también tener funciones de estilo exponencial. Los de estilo exponencial son de esta forma. F de x igual a una constante cualquiera, que esta sea así, es una constante, es decir, es un valor cualquiera, un valor real cualquiera, elevado a la x, ¿sí? Y la más especial de todas es cuando tenemos esta función exponencial, e a la x. Esa es una función sumamente especial y por lo general siempre se ven de esta forma. Es una función que es creciente y siempre pasa por 1. ¿Por qué por 1? Porque la x está arriba, ¿no es cierto? Y siempre decimos, ¿qué pasa si x vale 0? Entonces, reemplazamos el valor de 0 en la x y nos queda, por ejemplo, en este caso, e a la 0 o a la 0, y cualquier cosa elevado a la 0 va a ser 1. Entonces, siempre va a pasar por 1, ¿sí? A continuación también tenemos modelos de tipo logarítmicos o funciones logarítmicas que son de este estilo. Logaritmos en una base cualquiera que esta sea, por lo general esta base suele ser de 10, siempre. O se la suele considerar también una base de 2, ¿sí? Logaritmo en base de algo de x, ¿sí? Y la función igual especial es un logaritmo natural que se escribe de esta forma, logaritmo natural, cuya base no está dada explícitamente, pero se asume que la base de este logaritmo es e, ¿sí? Y de x. Y por lo general estas funciones se ven de esta forma, ¿sí? Igual es una función creciente que siempre pasa por 1, pero este 1 se encuentra en el eje de las x, ¿sí? Y nunca, jamás existe en valores negativos o
en 0, ¿sí? Es por eso que la función tiene esta forma. Además de esta clase de modelos, tenemos modelos racionales. ¿Cuáles son los modelos racionales? Hemos mencionado bastante esta palabra, es decir, que tenemos una función que es del estilo de un polinomio sobre otro polinomio, ¿sí? Donde ¿qué debemos considerar? Que el polinomio de abajo debe ser siempre distinto de 0. Además, también tenemos modelos algebraicos, ¿sí? O funciones algebraicas, que es lo que hacen, que es conjugar algunas de las cosas que hemos visto como exponentes radicales, polinomios, ¿sí? Y los ponemos todo en una sola función. Por ejemplo, esto, la raíz de un polinomio. Hay que recordar que todo lo que esté adentro, en este caso un polinomio, siempre debe ser mayor o igual que 0, ¿sí? Además de estos tenemos las funciones o modelos trigonométricos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Son funciones clásicas que nosotros conocemos: el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, ¿sí? Todos estos modelos van a tener sentido y hay que tratarlos de la mejor manera. Hay que considerar su dominio, su rango, vamos a trabajar algunas de sus propiedades y en la siguiente sección vamos a poder observar el comportamiento de cada uno de estos.